supuesto, también para rendir un homenaje al profesor Jesús María Silva Sánchez, insigne catedrático, abogado penalista y maestro de muchas generaciones en la formación del derecho penal a nivel mundial. Bienvenido, apreciado profesor. Muchas gracias. Permítame, a nombre del Ilustre Colegio de Abogados de Cusco y en mi condición de director académico del ente deontológico, realizar el laudatio del profesor Jesús María Silva Sánchez. Señor decano del Ilustre Colegio de Abogados de Cusco, distinguidos miembros del Consejo Directivo, señoras y señores colegiados, público en general, es para mí, y lo digo con total sinceridad, un inmenso honor y una profunda satisfacción personal presentar a quien considero no solo mi maestro, sino también una de las mentes más brillantes y fecundas del derecho penal contemporáneo, el profesor doctor Jesús María Silva Sánchez, múltiples veces mencionado y otorgado el grado honorífico de doctor honoris causa en reconocimiento a su insigne trayectoria. Permítanme comentarles un poco acerca de nuestro distinguido ponente. El profesor Silva Sánchez es, sin lugar a dudas, uno de los penalistas más influyentes del mundo moderno en el ámbito del derecho penal. Nació en Ávila en 1959 y ha desarrollado la mayor parte de su vida académica en Barcelona, ciudad donde actualmente reside. Inició sus estudios en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde obtuvo en 1981 el grado de licenciado con premio extraordinario. En 1985 alcanzó el grado de el grado de doctor bajo la dirección del recordado profesor Santiago Mir Puig, con una tesis sobre el delito de omisión, que posteriormente sería publicada bajo el título del delito de omisión, concepto y sistema. Esta obra, que es piedra angular en la dogmática penal de lengua española, constituye a día de hoy una referencia ineludible para el estudio de los delitos de omisión. Sin embargo, el genio no se agotó allí. El profesor Silva Sánchez ha publicado 53 libros y más de 200 trabajos académicos de altísimo nivel en español, alemán, italiano, francés e inglés. Entre sus obras destacan Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo en el año 1992, fruto de su primera memoria de cátedra, en la cual ya dejaba en claro la misión humanista del derecho penal desde su perspectiva, la reducción de la violencia y la construcción de un sistema más justo. Otra de sus contribuciones fundamentales fue, por supuesto, perdón, ¿se me escucha? Hola. Sí. Perfecto, gracias. Sí. Otra de sus contribuciones, por supuesto, ha sido una obra trascendental en la formación de nuestros días, la expansión del derecho penal, aspectos de política criminal en las sociedades postindustriales, texto de enorme impacto, sin lugar a dudas, ya en su tercera edición, que examina con lucidez los retos del derecho penal moderno, un derecho penal cambiante y en constante movimiento y evolución. Y por supuesto, cómo no mencionar su última gran obra, que de seguro será la más importante por muchos años y que plasma íntegramente la posición y la perspectiva del profesor Silva Sánchez respecto de la construcción del derecho penal. Hablo, por supuesto, de su obra Derecho Penal, parte general, publicada a inicios de este año. Desde 1991, el profesor Silva es catedrático de Derecho Penal en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y se desempeña, por supuesto, como codirector del prestigioso máster de Derecho Penal impartido por la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad de Barcelona, así como el máster en Derecho Penal de la Universidad de Talca y la propia Universidad Pompeu Fabra. El profesor Silva Sánchez lidera el Departamento de Derecho Penal en la Universidad Pompeu Fabra y qué duda cabe, sus discípulos han consolidado sin lugar a dudas, por supuesto, una escuela propia cuyo pensamiento
se difunde no solo a nivel de España, sino a nivel mundial y con trascendencia particular en Sudamérica. La brillante carrera del profesor Silva Sánchez ha sido reconocida por universidades en todo el mundo que le han conferido el grado de doctor honoris causa, entre ellas la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, la Universidad Austral de Argentina, la Universidad Mayor de San Marcos, la Universidad Andina del Cusco, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Nacional de Trujillo, la Universidad Católica San Pablo. Finalmente, en 2018 recibió el prestigioso Premio Humboldt de investigación otorgado por la Fundación Alexander von Humboldt de Alemania a científicos de relevancia internacional, y en 2024 fue incorporado como miembro de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña. Más allá de las publicaciones y distinciones académicas, el legado del profesor Silva Sánchez refleja en su escuela, hoy con más de 58 tesis doctorales dirigidas, cuyos discípulos continúan ejerciendo el magisterio en diferentes países como Chile, Argentina, Colombia, Uruguay, Brasil, México, Ecuador y Perú, por supuesto. País en el cual nos honra tener muchos discípulos del profesor Silva Sánchez y espero seamos muchos más. Su trayectoria académica es extraordinaria, pero si algo lo engrandece aún más es su calidad humana, de la cual podemos dar fe quienes hemos tenido el privilegio y la dicha de compartir con él. Aquellos que hemos podido estudiar y aprender de él, además de sus lecciones académicas absolutamente valiosas y de gran nivel, hemos aprendido la humildad, hemos aprendido la calidad humana y hemos aprendido lo que hoy en día en la academia tanta falta hace. Por todo ello, me honra solicitar al señor decano del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco que se otorgue al profesor doctor honoris causa múltiple Jesús María Silva Sánchez la incorporación como miembro honorario de nuestra institución en reconocimiento a sus méritos académicos, su magisterio y su ejemplo personal. Bien, muchas gracias, estimado doctor Daniel. Es un gusto también haber recibido por parte del Consejo Directivo del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco esta laudatio y solicitud de la Dirección Académica del ICAC. Por tal motivo, se ha emitido la resolución de dirección ejecutiva, resolución 125-2025, visto la organización del Diplomado Internacional de Alta Especialización en Derecho Procesal Penal, organizado por el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, considerando que el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, como ente más antiguo ontológico de la región, cumple sus metas capacitando y brindando conocimiento a la sociedad, que el doctor Jesús María Silva Sánchez, conforme lo que es el informe del área académica, el laudatio del doctor Daniel Jurado Palma y todas las consideraciones que obran en lo que es el currículum previamente anexado, resuelve que el doctor cumple con las características y las condiciones que el estatuto institucional establece para miembros honorarios. Por tal motivo, artículo primero resuelve incorporar como miembro honorario del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco al doctor Jesús María Silva Sánchez. Artículo segundo, incorporar en el libro escalafón de la orden como miembro honorario de esta orden profesional. Firma a nombre del Consejo Directivo y de la Dirección Ejecutiva el doctor Fran Echevarría Montesinos. Procedemos al juramento correspondiente por parte de nuestro decano para así hacer firme esta incorporación como miembro honorario. Damos bienvenida a nuestro decano y también al doctor Jesús María Silva Sánchez para este acto de juramento como miembro del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Adelante, doctor Fran Echevarría. Su micrófono, doctor. Doctor Franz, su micrófono estaba apagado. Bien, muy buenos días, estimado doctor Jesús María, doctor Alan, doctor Daniel,
Con el agradecimiento por su presencia en este momento simbólico, doctor Jesús María, mencionarle pues que nuestro colegio profesional es el segundo colegio de abogados más antiguo del Perú. Data del siglo XIX, del año 1893, pero incluso los primeros intentos de creación de nuestra orden profesional datan aún del siglo XVIII, cuando nosotros aún todavía compartíamos los lazos de ser parte del virreinato del Perú con la España peninsular, de ser el caso. Y a partir de entonces, pues han sido múltiples los lazos que nuestra orden profesional ha desarrollado con distintos académicos, profesores universitarios españoles, muchos de ellos también miembros de nuestra orden profesional, entre ellos, por ejemplo, el doctor Manuel Atienza, el doctor Manuel Villorria, en general, entre otras personas que también son parte de nuestra ilustre orden profesional, cuya misión es esencialmente, ¿no? La vigilancia de el buen servicio que en este caso deben tener nuestros miembros a través de las normas deontológicas, pero también, por supuesto, de la preparación y la capacitación académica, y en este caso es para nosotros un honroso acto, ¿no? Y un honroso hecho, y sobre todo un gran honor tenerlo a usted como parte de nuestros miembros de honorarios de nuestra ilustre orden profesional, y ese sin duda va a ser un signo que nosotros lo vamos a llevar siempre, ¿no? Gustosos y felices de que usted pueda ser parte de nuestra orden y sobre todo pues también de sus conocimientos, de su aporte académico, pero también sin duda de su fortaleza personal que usted, que ha sido relatada pues acertadamente por nuestro querido doctor Daniel Jurado. Entonces, en atención a ello, mi querido doctor, permítame hacer un acto de formalidad para dar hecho a este acto y a través de una juramentación muy sencilla conforme a nuestros estatutos de nuestra institución. Entonces, doctor Jesús María Silva, jura usted por Dios, la patria y por supuesto por los miembros de la orden profesional del Colegio de Abogados del Cusco, cumplir, ¿no?, con nuestras normas estatutarias y ser parte de nuestra organización con solvencia, honor y para los fines institucionales. Sí, juro por Dios, por la patria y por los ilustres miembros del Colegio de Abogados de Cusco. Y que si lo hicieses, que Dios, la patria, nuestros colegios profesionales del Cusco, nuestros colegas, lo premien, caso contrario lo demanden. Le agradecemos y lo felicitamos, doctor Jesús María. Nos sentimos, reitero, muy felices y orgullosos de contar con su presencia en nuestra orden profesional. Entiendo que este es un acto virtual de pronto no usual, pero vamos a hacer las gestiones correspondientes para que usted pueda contar físicamente con las insignias, las resoluciones y todos los distintivos que implica ser parte de nuestra orden profesional. Un abrazo grande desde el corazón. Muchísimas gracias, un abrazo muy cordial, muy cordial. Muchas gracias. Esas fueron las palabras de nuestro señor decano, el doctor Franche Barría Montesinos, que en representación de la orden profesional incorporó como miembro honorario este colegio. Así que también agradecemos al doctor Daniel Jurado por su participación y también por la solicitud, gracias al área académica. Entonces, procedemos al inicio de este diplomado internacional en Derecho Procesal Penal con la sesión número 1 a cargo del doctor Jesús María Silva Sánchez, a quien lo vamos a dejar, pero con el tema relevante para nuestra orden profesional, para todos los que se han inscrito y que también todavía tenemos 8 sesiones a lo largo de este desarrollo. El tema que va a desarrollar el doctor Jesús María Silva Sánchez es proceso penal y aplicación judicial del derecho penal. Bienvenido, doctor, está en su casa y adelante, quedamos a escucharlo. Muchas gracias, buenos días, excelentísimo señor decano, muy apreciados Alan, querido Daniel. Bueno, es para mí un gusto poder dar comienzo a las exposiciones de este diplomado y hacerlo pues comentando un tema que efectivamente creo que tiene un interés académico, pero creo que asimismo tiene un interés profesional, porque buena parte de las consideraciones que voy a efectuar creo que pueden tener incidencia en la profesión, en el ejercicio de la profesión de abogado penalista, en el actuar día a día en este ámbito. Efectivamente, como se decía en la presentación, mi tema es el proceso penal y la aplicación judicial.
¿Qué relación, y la aplicación judicial del derecho penal, qué relación existe entre ambas cuestiones? Bueno, yo creo que esa relación se advierte enseguida si tenemos en cuenta que del delito se puede hablar en dos sentidos. El concepto de delito puede significar, por un lado, un hecho que tuvo lugar un día, en un determinado lugar, a una determinada hora, es decir, un hecho histórico que queda en el pasado. Y por otro lado, se puede hablar de delito en otro sentido, como hecho institucional que es declarado, cuya existencia declara el juez una vez que ha transcurrido el proceso. Fijémonos, por lo tanto, que por un lado el delito es un hecho histórico que está en el pasado, y lo segundo es que el delito aflora al final del juicio oral como hecho punible. El hecho solo es punible después del proceso. Antes es un hecho que existió, sobre el cual podemos hacer, y de hecho hacemos, juicios morales, juicios políticos, juicios morales individuales o juicios morales sociales. La prensa habla, las personas implicadas hablan, los medios de comunicación, en fin. Pero el hecho punible como tal solo surge tras el juicio oral. Y veremos que esto tiene ya de entrada una primera trascendencia, que es el significado del proceso debido para el derecho penal. ¿Qué significa el proceso para el derecho penal? Bueno, algunos autores habían dicho que el significado del proceso es tal que el derecho solo existe tras el proceso, es decir, que el derecho lo declara el juez. Esto no es verdad, es decir, antes de que el juez declare nada están los códigos, está el Código Penal, el Código Procesal, en fin, las leyes orgánicas. Por lo tanto, el derecho preexiste a la actuación judicial. Sin embargo, lo cierto es que, como subrayaba hace un rato, sin proceso debido, es decir, sin un proceso que responda a todas las garantías constitucionales, convencionales, constitucionales y legales, el proceso no es debido y, por lo tanto, el hecho histórico no va a poder ser declarado punible. Si esto es así, es decir, si la punibilidad del hecho delictivo requiere el proceso, entonces fíjense cuál es la primera conclusión que podemos adoptar, y es que todo el proceso debido forma parte de la teoría del delito, si es que entendemos que la teoría del delito se ocupa del conjunto de los presupuestos legítimos de la imposición de una pena. Si la teoría del delito se ocupa de ver cuáles son los presupuestos de la imposición legítima de una pena, entonces el proceso debido no solo es una institución procesal, por supuesto, sino que pasa a ser una institución con mucha relevancia sustantiva, puesto que integra la teoría del delito. Esto es importante porque, adelantando lo que va a ser objeto de mi exposición dentro de unos minutos, lo que vamos a poner de relieve es que el juez tiene que efectuar determinadas valoraciones acerca de cómo ha tenido lugar el proceso y que esas valoraciones van a repercutir en la propia calificación delictiva del hecho. Como digo, de esto hablaré con detalle más adelante. En todo caso, lo que estoy diciendo supone adoptar un determinado concepto de juez, una visión acerca del actuar judicial que creo que es la predominante, pero pese a ello la voy a situar en el contexto de otras dos concepciones que se han defendido, que probablemente todavía hoy se defienden, pero que, a mi entender, existen razones para rechazar. Una primera concepción del juez, que tuvo lugar en la época de la codificación, incluso antes, como consecuencia de las teorías ilustradas acerca de la relación entre el juez y la ley, entendía la actuación del juez como un autómata. Ese juez autómata, recuerden la famosa frase, era la boca que pronuncia las palabras de la ley. El juez simplemente repetía, es decir, no se le confería el más mínimo margen de valoración. El legalismo era la consecuencia de esta
visión del juez. En cierto modo, ese debate, esa concepción del juez como juez autómata del siglo XVIII y principios del siglo XIX, si nos fijamos, está reapareciendo en la actualidad mediante un desarrollo actualizado, podríamos decir, que es el juez algorítmico. El siglo XXI nos está planteando en todos los países en mayor o menor medida, desde luego en el país en que me encuentro ahora, en Alemania, este es un debate muy, digamos, desarrollado ya, que entiende que es preciso ir avanzando en la línea de dejar de lado, o por lo menos limitar mucho, el juez humano, el juez natural, humano, y sustituirlo por un programa, por un algoritmo, que estaría en condiciones, por lo menos, de efectuar esas operaciones que, decíamos, el concepto de juez autómata atribuye al juez en su relación con la ley. Digamos que lo que la ley es para la concepción del juez como un autómata, la pasa a desempeñar el algoritmo, es decir, el programa informático que establece un marco, llamémosle el equivalente de la ley, y asimismo toma las decisiones conforme a ese marco dibujado por los programadores. Mi personal opinión es que tanto el concepto del juez autómata del siglo XVIII como el concepto del juez mecanizado, llamémosle tecnológico, algorítmico, que se está planteando en el siglo XXI, responden a concepciones erradas de lo que es la función judicial. Es decir, no entienden la vinculación del juez no solo con la ley general, sino con el caso concreto. Ciertamente, el juez no decide únicamente sobre sus intuiciones en relación con el caso, pero si olvida el caso concreto y las circunstancias que en él se dan, también deja de, digamos, hacer honor a su propia condición. Naturalmente, este rechazo del juez autómata no implica aceptar otra concepción, que es la del denominado juez político. Es decir, una concepción desarrollada a lo largo del siglo XX que venía a entender que el juez en realidad hace política. Es decir, el juez se encuentra con dos pretensiones y bueno, ahí en función de las pretensiones políticas que ahí se encuentran y en función de sus propias convicciones políticas, toma una resolución. Evidentemente, si el juez autómata es rechazable, igualmente lo es la idea según la cual el juez hace política, es más, incluso algunos dicen debe hacer política. Entre el juez autómata y el juez político, sin embargo, nos encontramos al juez que, en mi opinión, hace mayor honor a su función, que es un juez que valora, que efectúa valoraciones que tienen que ver con el hecho en general y con el hecho concreto, que esas valoraciones las traduce en argumentos jurídicos y que todo eso lo lleva a cabo en el marco de la ley sustantiva y procesal. Es decir, mientras que el juez político prescinde de la ley y el juez autómata parece que se reduce a pronunciar las palabras que se contienen en la ley, el juez que valora, el juez valorativo, es un juez que se mueve, por supuesto, en el ámbito de la ley sustantiva y de la ley procesal. Es un juez que, por lo tanto, no responde al juez político, porque además tampoco efectúa valoraciones políticas. Efectúa valoraciones con base en argumentos jurídicos, como después intentaré poner de manifiesto. Y lo hace además en el marco de la ley. En el marco de la ley quiere decir, como después también espero poner de relieve, que lo hace sin vulnerar la prohibición de analogía en perjuicio del reo. Es decir, no infringe la prohibición de analogía in malam partem. Sin embargo, en ocasiones, sí, recurre a la analogía in bonam partem. Es decir, aunque la ley no contemple una determinada situación que puede ser favorable para el reo, este juez
puede considerarla sobre la base de razonamientos analógicos no prohibidos porque son el producto de una tarea de analogía a favor del reo. Insisto, dentro de un rato veremos en qué se concreta esto. Por lo tanto, la primera visión, la primera aproximación a la figura del juez que hemos trazado me conduce, esa es mi opinión al menos, que el juez que estamos construyendo tiene un compromiso con dos ideas fundamentales. En primer lugar, con la idea de verdad. Ciertamente, la verdad que se obtiene en el proceso no es una verdad histórica, no es la verdad de aquel hecho histórico que tuvo lugar en el pasado, es una verdad que llamamos procesal, lo cual no quiere decir que la verdad procesal choque directamente con la verdad material. Eso sería un enfoque erróneo. Algunos autores dicen, no, hay que prescindir de la verdad material y centrarse en la verdad procesal. Eso es un error. Eso es un error porque la verdad procesal es la verdad material con matices que ahora mencionaré, pero no se opone a la verdad material. Si el proceso deja de buscar la verdad material, entonces ya se ha alejado de la idea que consideraré después de justicia y, por lo tanto, deja de ser proceso debido en derecho. Lo que ocurre es que la verdad material, en el proceso, debe ajustarse a un problema de tiempos, el proceso dura lo que dura, a un problema de medios, los medios de prueba son los que son, y a un problema de garantías, porque efectivamente hay medios de prueba que están prohibidos, que constituyen pruebas ilícitamente obtenidas. Por lo tanto, eso, la cuestión del tiempo, la cuestión de los medios y la cuestión de las garantías, evidentemente son bloqueos parciales a la verdad material, claro. Pero eso no quiere decir que la verdad procesal choque directamente con la material. Digamos que, en definitiva, la verdad procesal es una forma limitada de acceso a la verdad material. El juez, por lo tanto, está sujeto a la verdad. El proceso es un camino hacia la verdad con estas limitaciones. Porque solo apostando por esa verdad, el juez puede al mismo tiempo apostar y comprometerse con la idea fundamental que aquí nos convoca, que es la idea de justicia. Si el proceso y la actuación judicial no sirven a la idea de justicia, de nuevo estamos fuera del derecho. Por lo tanto, la ley material, la ley procesal y la actuación judicial están al servicio de la justicia. Insisto, de la justicia humana, que en primer lugar está limitada por la ley, por el texto legal vigente en cada país, pero que, si bien se opone a la analogía in madam partem, insisto, no se opone al recurso a la analogía in bonam partem, es decir, favorable al reo. ¿Por qué? Pues porque a veces las leyes penales no contemplan determinadas situaciones que, sin embargo, favorecen al reo, y ahí creo, como creen todos los autores que admiten la tarea de analogía in bonam partem, creo que ahí el juez tiene que llevar a cabo esta forma de integración de la ley con, digamos, estas posibilidades de, por ejemplo, atenuar o a veces excluir la pena por razones que tienen que ver con el caso y que la ley todavía no ha contemplado específicamente. Lo que aquí me interesa, avanzando en la línea a la que llegaré, es entender, por otra parte, cuáles son las funciones del proceso. Existe un cierto acuerdo, unos autores, digamos, hacen hincapié en unas funciones del proceso, otros autores hacen hincapié en otras, pero yo diría que existe bastante acuerdo en que el proceso, en primer lugar, es un procedimiento, no hay unas reglas, es un procedimiento en el sentido de que hay que cumplir con determinadas reglas de trámite. Bueno, yo creo que eso está bastante claro. Al mismo tiempo, existe acuerdo, diría yo, en que el proceso es un conjunto de garantías, es decir, no meros procedimientos, sino algo más sustancial que protege a la persona primero imputada, luego acusada, en fin, que protege a esa persona. Luego, el proceso cumple
unos determinados fines de aseguramiento de personas, de cosas, en fin, de mecanismos de garantizar el cumplimiento de sus fines. Y luego, aquí ya empieza a haber alguna discrepancia, algunos apuestan por una concepción del proceso vinculada a la justicia en sentido estricto, y otros, en cambio, subrayan fundamentalmente que el proceso debe tender a la paz entre las partes. Aquí, como se ve, pues entra en juego la cuestión de si las soluciones negociadas son la mejor fórmula de poner fin al proceso o es el juicio oral con todas las garantías el que debe dar lugar al fin natural del proceso. Bueno, sobre esto hay discrepancias. Yo estoy más cerca de la visión del juicio oral, de la importancia del juicio oral. Las soluciones negociadas me parecen muy problemáticas, pero todo esto no es relevante a los efectos de esta ponencia. Lo que quiero subrayar es que, más allá de las demás consideraciones, hay un último punto relativo a las funciones del proceso que sí quiero subrayar y que para el derecho penal tiene especial trascendencia, para el derecho penal material tiene especial trascendencia, y es que el proceso cumple una función punitiva. Cumple una función punitiva en un doble sentido. Por un lado, porque es evidente que aunque el proceso funcione de forma legítima, hay actuaciones que tienen lugar en el proceso que repercuten en términos punitivos sobre el reo. Como decíamos antes, medidas de aseguramiento de determinadas cosas, medidas de aseguramiento de determinadas personas, medidas cautelares. En definitiva, medidas cautelares como puede ser un comiso cautelar, como puede ser la prisión preventiva, etc. Eso tiene un efecto punitivo. Aquí, como vemos, el proceso tiene un efecto punitivo. Y sobre todo el proceso tiene un efecto punitivo, ahora ya irregular, cuando resulta que a lo largo del proceso se producen violaciones de determinadas garantías del justiciable, del acusado. O incluso porque el proceso se ve enmarcado en un mundo, el mundo de las redes sociales, el mundo de las comunicaciones, lo que determina que la existencia del proceso repercuta en términos punitivos extrajurídicos sobre quien se ve sometido a él. Es decir, sería ingenuo reducir nuestra visión del proceso a procedimiento, a garantías, etcétera, y no darnos cuenta de que hay una faceta del proceso. Los procesalistas suelen denominarlo cargas. Yo creo que hay que entender que son medidas punitivas en sentido estricto, porque suponen una inflicción de dolor al acusado, insisto, medidas cautelares reales o personales, y además que el proceso, como algo que tiene lugar en el mundo, puede ser objeto de actuaciones ilegítimas por los propios agentes procesales y preprocesales, la policía y el devenir del proceso, y además puede ser objeto de juicios no estrictamente procesales, pero que impactan sobre la persona imputada o acusada. Es decir, que lo que sucede a lo largo del proceso es muy importante para la aplicación del derecho penal. Es decir, la aplicación del derecho penal sustantivo en su relación estricta con el proceso obliga a considerar todos aquellos fenómenos que han tenido lugar durante el proceso y que han impactado negativamente sobre la persona del imputado o del acusado. En algunos casos esto es obvio. El tiempo transcurrido en prisión preventiva es considerado después, a la hora de dictar sentencia condenatoria, deduciendo los tiempos que en su momento se han cumplido a título de prisión preventiva. Una cuestión interesante es si ese tiempo que se ha pasado en prisión preventiva debe abonarse 1 a 1, es decir, un día de prisión preventiva, un día de sentencia, un día de privación de libertad en concepto de sentencia, o debería tener más importancia, es decir, debería descontarse más
el tiempo pasado en prisión preventiva, es decir, 2 por 1, dicen algunos autores. Los argumentos son interesantes, que la prisión preventiva resulta fuertemente inflictiva de dolor, mientras que esa persona es inocente, todavía no se ha probado su culpabilidad, es decir, es daño, es dolor a una persona inocente, que impacta radicalmente en su prestigio social, que impacta frontalmente en cómo lo ven los demás y sigue siendo inocente. Es decir, bueno, toda una serie de argumentos que ponen de relieve que quizá deberíamos reconsiderar si la prisión preventiva debe contarse en la sentencia un día a un día o un día de prisión preventiva, 2 días de sentencia. Insisto, esto no existe, por lo menos en España no existe en la ley, pero sería por lo menos razonable considerarlo y discutir al respecto. Pero insisto, estamos hablando del funcionamiento legítimo del proceso, porque por todas las discusiones que tengamos sobre la prisión preventiva, bueno, pues si se aplica en los términos que establece el Código Procesal, pues esa prisión preventiva es legítima. Quizá habría que modificar los conceptos, pero en fin, de momento esa prisión preventiva es legítima en los términos de la ley. Pero como digo, me quiero dedicar a otros casos que he adelantado que se refieren a los efectos ilegítimos del proceso, tanto por parte de agentes policiales y judiciales, como por parte de terceros. Y mi tesis, la tesis que sostengo en esta ponencia, es que el juez tiene que considerarlos a la hora de dictar sentencia. ¿En qué términos? Como sabemos, el juez tiene, en el ámbito del proceso penal, tiene 3 funciones fundamentales. Una, la primera, establecer los hechos probados más allá de toda duda razonable. Esa es la primera función del juez, valora la prueba y fija los hechos probados. Bien, sobre esta cuestión no es preciso extendernos. Pero hay 2 funciones más, obviamente. Segunda función, la aplicación del derecho a esos hechos que se han considerado probados. Y tercera, muy importante, aunque a veces se nos olvide la importancia que ella tiene, la individualización de la pena. La individualización de la pena es una tarea fundamental del juez que repercute sobre la figura del reo en los términos fundamentales. Estamos hablando de lapsos de años, de meses, algo muy importante cuando estamos hablando de la libertad de la persona. No solo la libertad, pero fundamentalmente la libertad ambulatoria de una persona. Pues bien, vamos a establecer algunas hipótesis sobre la repercusión de estos efectos punitivos del proceso, tanto en la aplicación del derecho como en la individualización de la pena. ¿Qué entiendo aquí por aplicación del derecho? Una decisión que da lugar a la conclusión de si algo es punible o no es punible, mientras que la individualización de la pena, obviamente, trata de cuán punible es un hecho que hemos calificado previamente como punible. Por lo tanto, aquí, en lo que se refiere a la aplicación del derecho, hablaremos del sí o el no de la punibilidad, y en la individualización de la pena hablaremos sobre la cantidad de punibilidad. ¿Cómo repercute, cómo puede repercutir esta cuestión en el ámbito de la actividad judicial, los posibles vicios que acontezcan a lo largo del proceso? Vicios o no vicios. Pero ahora me voy a referir en primer lugar a un vicio. Bueno, el juez efectivamente, una vez que tiene los hechos probados, tiene que pronunciarse sobre si la conducta en cuestión es típica, sobre si la conducta en cuestión es antijurídica o está justificada, sobre si la conducta en cuestión es culpable o puede excluirse la culpabilidad. Pero, ¿cómo decide si esa conducta, aunque sea típica
antijurídica y culpable es punible. Hay múltiples circunstancias, en realidad, que conducen a la decisión de si la conducta es punible o no. Aquí no vamos a extendernos sobre ellas, pero sí quiero contemplar una que me parece especialmente importante y que ciertamente tiene que ver con el proceso o con el curso de acción que tiene que ver con el proceso, que es la provocación policial del delito. Esta es una institución que en todos los países es problemática. ¿Por qué? Bueno, pues porque la realidad muestra que hay provocación policial. Es una realidad. Hay conductas policiales que hacen surgir la decisión delictiva en alguien que no la tiene. Como digo, esta institución es una institución pues, problemática, primero porque bueno, pues, la doctrina y la jurisprudencia se han visto obligadas a hacer distinciones. Estamos hablando aquí en unos casos de provocación del delito o en otros más bien de lo que estamos hablando es provocación de las circunstancias concretas porque la decisión delictiva ya estaba. Por ejemplo, en España esto se ha discutido mucho a propósito del tráfico de drogas y determinadas conductas policiales que crean el contexto para que se realice un acto de tráfico de drogas. Bueno, aquí como la decisión de traficar con droga ya existe previamente, aquí la policía no provoca el delito, sino que solo provoca unas circunstancias para que esa decisión de delinquir se actualice. Bueno, estas distinciones la jurisprudencia española las tiene muy en consideración, pero en fin, supongamos que efectivamente hay un acto de provocación delictiva, en sentido estricto, por no entrar en todas estas disquisiciones. La situación de provocación policial genera un doble debate. ¿Qué hacemos con los agentes policiales que provocan el delito? ¿Se los puede castigar? ¿No se los puede castigar? Un problema bastante complejo, pero la segunda cuestión es qué hacemos con el sujeto provocado, que es en la que yo ahora me querría centrar, porque es la que casa de verdad con el contexto de esta ponencia. Es decir, tenemos un vicio en el conjunto de actuaciones del Estado que determina que el agente, que el sujeto activo del delito haya sido provocado para la comisión de este delito por los agentes policiales. ¿Qué tratamiento merece el sujeto cuyo abogado alega que realizó el delito por provocación policial? Bueno, este tema en todo el mundo ha sido objeto de debate y digamos que las opiniones más extendidas inicialmente, desde luego la absolutamente dominante en el país en el que estoy, en Alemania, era que aquí había que aplicar una atenuación de la pena. Una atenuación mayor o menor, sobre qué atenuación, aquí se había discutido la cuestión bastante. En España, en cambio, la jurisprudencia, antes que la propia doctrina, empezó a plantear que la única solución razonable de los casos de delito provocado en cuanto al tratamiento de esa provocación por parte del juez era excluir absolutamente la sanción del sujeto que había sido provocado. Es decir, no optaba la jurisprudencia española cuando llegaba a la conclusión de que efectivamente había un delito provocado, que muchas veces lo ha excluido, como se decía, por decir que eso no es la provocación del delito, sino una mera provocación de las circunstancias que cristaliza. Pero cuando el Tribunal Supremo Español ha llegado a la conclusión de que el delito era provocado, la solución, como les digo, es la solución no atenuación, sino absoluta exención de pena del hecho, por entender, bueno, que ese hecho no puede ser punible dado que ha habido una provocación policial. Bueno, por lo tanto, tenemos como dos opciones. Una, la atenuación, en cuyo caso pues, el tema debería venir más adelante, lo comentaré después, el tema de las atenuaciones, o bien la exención de pena, en cuyo caso efectivamente sería una cuestión, es decir, el hecho es punible o no punible. ¿En dónde está parando este debate sobre las dos opciones? Pues miren, el debate está parando, en definitiva, en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
ha descartado la solución de la atenuación y ha establecido que solo la exención de pena, y aquí deja a los estados, digamos, que decidan si esto es por una razón sustantiva, es decir, porque entiendan que esto no es punible o porque entiendan que esto no es perseguible, es decir, por razones sustantivas o por razones procesales, ustedes en los estados concretos decidan dogmáticamente si es una institución del derecho procesal o una institución del derecho sustantivo. Lo cierto es que por una vía o por la otra, la única solución que admite, ya hay 3 sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre esta materia, la última es de 2024, 23-24, ya muy reciente. La única solución, por lo tanto, es la exención de pena. Es decir, un acto que hace surgir de forma ilegítima el proceso en virtud de la provocación policial puede ser esgrimido por el abogado defensor en el juicio oral y la conclusión, según una doctrina ya consolidada en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es que esa provocación debe dar lugar a la exención de pena. Insisto, por razones sustantivas, por razones procesales, por lo uno o por lo otro, exención de pena. Junto a este caso, que como les decía, pues es relativamente novedoso, por lo menos en su conclusión por parte del tribunal, bueno, evidentemente ahí tenemos ya una institución regulada en todas las legislaciones, y si no en todas, en casi todas, que no hace referencia a una irregularidad, o sí, esto aquí depende de cómo se vea, hay, digamos, visiones más críticas y otras quizá no tanto o nada a esta institución procesal, que es la repercusión que sobre la pena aplicable al delito tiene el hecho de la colaboración procesal. Esto es legal, es decir, la repercusión de la colaboración de un sujeto acusado en la pena que reciba, si ha colaborado con el Ministerio Público, si ha colaborado en el esclarecimiento de los hechos, ha aportado pruebas para la condena de otros intervinientes, es legal. Es decir, en mayor o menor medida existe en la mayor parte de los ordenamientos legales. La pregunta es si esta institución, que existe y tiene que ver, de nuevo, como ven, con algo que tiene lugar en el proceso y su repercusión sobre la pena, más allá de su legalidad formal, es sobre si este tipo de instituciones premiales, como es lo que son estas instituciones, deben tener cabida en un Estado de Derecho. Es decir, si de algún modo el acusado puede comprar o canjear la medida de pena por una información, por una colaboración con el Ministerio Público, en definitiva, bueno, con una denuncia que posibilita la condena de terceros. Como les digo, esto es una cuestión de filosofía jurídica o de filosofía política aplicada al proceso y al derecho penal. Ciertamente, pues las autoridades de los estados en su lucha contra la criminalidad organizada han, digamos, promovido este tipo de instituciones que probablemente pues, para la jurisprudencia y para buena parte de la doctrina no son problemáticas. Sin embargo, yo querría subrayar el elemento de perturbación del proceso y del derecho penal que generan estas instituciones, porque de lo que se trata aquí, en definitiva, es de una contractualización de la pretensión punitiva del Estado. El derecho de contratos se inserta en el proceso penal de una forma tal que en el ámbito de la relación premiada una cuestión fundamental es si se han cumplido los términos del contrato. Porque cuánta información debe dar lugar al premio consistente en la exención de responsabilidad. Porque uno puede pensar, el acusado puede pensar, ya he dado toda la información necesaria para obtener mi premio, pero el Ministerio Público va a decir, no,
esta información todavía no es suficiente, debes darme más información. Bueno, pero es que esto no es lo que usted me dijo en su momento, dirá el abogado de la persona que colabora. Fíjense que en este punto el juez aparece en este contexto como un árbitro al que se ha otorgado dilucidar si un contrato se ha cumplido o no. Es decir, el juez penal como árbitro de una confrontación civil, si se quiere, y es si se han cumplido o no los términos del contrato, entre comillas, pero contrato al fin y al cabo de colaboración procesal. Ciertamente, esto no tiene la incidencia que les comentaba antes a propósito de la provocación estatal. Es otro problema, es un problema radicalmente distinto. Pero fíjense cómo la sentencia judicial, al final, en estos casos de delación premiada de colaboración procesal, ni más ni menos que tiene que enjuiciar un contrato y el cumplimiento de este contrato por las partes, lo cual ciertamente pone de relieve una alteración de la aplicación del derecho, una alteración radical de la aplicación del derecho que, insisto, tiene que incorporar un contrato cuyos términos además no están establecidos en ningún código civil, ni creo que lleguen a estar establecidos jamás de modo preciso en ninguna ley, por mucho que sea una ley de delación premiada. Es decir, creo que tenemos en este ámbito que debatir bastante más de lo que hemos debatido, que establecer, si es que se admite, que yo tengo muchas dudas de que esto es legal, naturalmente, de que esto sea una política legítima del Estado, pero en fin, sobre eso se puede discutir. Aun aceptándolo, parece claro que esta institución genera muchos más problemas técnico-jurídicos de los que se han querido ver por parte de sus promotores. Bien, aquí he puesto dos ejemplos de cómo el proceso, el devenir del proceso, incide en la aplicación del derecho en el sentido de o sí o no, porque la colaboración premiada en muchos países conduce a la exención plena de responsabilidad, es decir, a decir que aquí no hay pena, es decir, el hecho puede ser típicamente antijurídico y culpable y sin embargo no punible. No punible, ¿por qué? Por colaboración, ¿de acuerdo? Por lo tanto, igual que la provocación policial da lugar a que el hecho no sea punible o no sea perseguible, aquí tenemos otra institución, la colaboración procesal, que también da lugar a que el hecho no sea punible o no perseguible, que para el caso, en este momento, sea una institución sustantiva o una institución procesal, para el caso es lo mismo. Ahora bien, dicho todo esto, hay que conceder que las incidencias del proceso donde tienen una mayor repercusión no es en el sí o el no de la punibilidad de este hecho, sino en el quantum de la punibilidad. Es decir, que las circunstancias, es decir, todos aquellos incidentes que se producen a lo largo del proceso, normalmente, el punto de vista de la doctrina, el mío desde luego en particular, es que donde pueden tener una mayor incidencia es en la atenuación de la pena. ¿Cuál es el problema? El primer problema es que, salvo en algunos países, la mayor parte de estas instituciones carecen de regulación legal. Es decir, los casos que les voy a comentar carecen de regulación legal específica, digamos, en los catálogos legales de atenuación. O sea, eso no. En algunos ordenamientos jurídico-penales, en algunos códigos penales, bueno, pues aparece uno, aparece otro, en fin, pero no existe una regulación legal sistemática de estas situaciones, lo cual, dado que además son situaciones bastante distintas entre sí, hay que conceder que al juez le puede costar encontrar el asidero legal para aplicarlas, para tomarlas en consideración. Evidentemente, en la mayoría de estos casos no hay otra que recurrir a alguna fórmula de analogía in bonam partem, dando cuenta de que efectivamente estos incidentes suponen un sufrimiento
para la persona imputada, investigada, imputada, acusada, en fin, las distintas fases del proceso, y que como tal sufrimiento deben descontarse de algún modo de la pena, de la cantidad de pena que finalmente se imponga. Voy a mencionar, a ver cuántos tengo por aquí, voy a mencionar 5 ejemplos, obviamente sin pretensión de agotar el catálogo, también para ceñirme a los minutos en los que había cifrado más o menos mi intervención, obviamente abierta luego a todas las dudas o preguntas o cuestiones que les parezca oportuno plantear, pero voy a centrarme, como les decía, en estos ejemplos. Uno de los más discutidos en estos últimos años en distintas jurisdicciones, el problema de los juicios paralelos. El juicio paralelo describe sencillamente la injerencia de los medios de comunicación, en este momento ya ampliados a las redes sociales, bueno, en este momento ya hace años que ampliados a las redes sociales, que efectúan un juicio paralelo, en realidad no es paralelo, es previo, un juicio previo sobre la conducta de la persona investigada, acusada, en fin, y además normalmente en estos casos un juicio ya condenatorio que produce un perjuicio social mayor o menor, moral y social mayor o menor, pero en todo caso un perjuicio importante sobre esa persona, sobre su vida social, sobre las relaciones con terceros, etc. ¿Qué hacer con los juicios paralelos? ¿Cómo deben repercutir los juicios paralelos, que obviamente comprometen la imparcialidad del juez, porque si el juez no vive en una burbuja, es imposible que no haya asistido a esos juicios paralelos en la prensa, la radio, la televisión, redes sociales, etcétera? Por lo tanto, si el juez no ha vivido, como digo, en una burbuja, es inverosímil pensar que no se ha visto en absoluto afectado por todo eso. ¿Por qué? Pues porque todos nos sentimos afectados por este tipo de juicios y además todos tendemos a acomodarnos en cierta medida a esos juicios porque son muy intensos, reiterativos y todos tenemos un sesgo de conformidad. Bueno, si tanto dicen, seguramente es verdad, ¿no? Eso es un poco la actitud que tomamos. ¿Qué hacer con estos juicios? Que, como digo, pueden influir sobre la imparcialidad del juez y, por otro lado, causan, sin duda, un perjuicio fundamental al investigado o acusado. Bueno, como se pueden imaginar, en este punto hay como 3 posiciones, como siempre, ¿no? En casi los problemas jurídicos siempre suele haber 3 posiciones, 2 posiciones extremas y una en medio. ¿Cuáles son las 2 posiciones extremas? Bueno, primera posición, es irrelevante. Yo creo que a estas alturas es difícil sostener esta posición. Es decir, que los juicios paralelos sean irrelevantes en el juicio jurídico penal, jurisdiccional, que se realiza sobre la persona en cuestión, creo que ya es difícilmente sostenible. Es verdad que fue la posición inicial, pero yo diría que a estas alturas, quien más, quien menos, entiende razonable que el juicio jurídico penal tome en alguna consideración estos juicios paralelos. De tal manera que aquí hay ya, como digo, 2 posiciones, la extrema, entre comillas, del otro lado y la intermedia. ¿Cuál es la extrema del otro lado? Es decir, el juicio paralelo con este doble efecto de daño al acusado, investigado, en fin, cada una de las fases. Y con este impacto que pueden tener, y que de hecho tienen seguramente, sobre el juicio, la imparcialidad del juez, determinan que el proceso deba ser suspendido. Es decir, el proceso no puede continuar, sería algo así como una excepción procesal, ya no se dan las condiciones del proceso debido, y el juicio paralelo de una intensidad seria, pues como hay tantos, ¿no? en la actualidad, un juicio paralelo de esa intensidad ya constituye un elemento de perturbación radical del proceso debido y, por lo tanto, un proceso debido ya no puede continuar adelante. Ahí habría, por lo tanto, una excepción procesal de juicio paralelo sobre el proceso que ya no podría
ser calificado de proceso de ello. Algunos autores, aquí en Alemania, donde, como les decía, donde estoy, pues algunos autores sostienen este punto de vista. Ahora, a otros les puede parecer muy radical. Lo que, en definitiva, determina es que exista, yo diría ya, un consenso sobre el efecto de atenuación de la pena que deben producir los juicios paralelos. Es decir, si existe un juicio paralelo, como mínimo es preciso atenuar la pena de esa persona que ha sufrido, por un lado, como digo, un daño moral y social, y además ha visto cómo la imparcialidad del juez puede haberse visto comprometida. ¿Qué menos que atenuar la pena? ¿Cuál es el problema? El problema ya lo hemos anunciado antes. ¿Y dónde está la agarradera legal para introducir esta atenuación y con qué elementos? Bueno, efectivamente, los juicios paralelos como tales no aparecen en ninguna parte en el Código Penal. En algunos países, es verdad, pues como en Alemania, pues hay una cláusula en el Código Penal, pero solo para delitos no muy graves, en donde se contempla esa posibilidad. En España tenemos la circunstancia de que tenemos un atenuante que tiene una naturaleza analógica, dice, cualquier situación análoga a todas las demás atenuantes. Y bueno, aunque el Tribunal Supremo Español es muy rácano en la aplicación de esta llamada atenuante de análoga significación, el ordenamiento español tiene esa posibilidad, en principio. Donde no existe esa posibilidad, vuelvo a insistir, es necesario argumentar con la analogía in bonam partem, es decir, el proceso debe conducir como proceso legítimo, etcétera, a unas determinadas consecuencias. Aquí esas consecuencias del proceso se ven alteradas, primero y fundamental, porque una parte de la pena, una parte del sufrimiento derivado del delito, ya la ha sufrido el sujeto. Por lo tanto, si el fin del proceso legítimo es la imposición de una pena y una parte de esa pena ya se ha pagado, entonces parece razonable que solo se pague el resto y no todo. Entonces, casi una figura contable, si se quiere, pero creo que se puede sostener perfectamente en el marco, insisto, de un proceso debido. Una institución radicalmente distinta, pero en fin, yo creo que en el Perú, me imagino, aquí mi desconocimiento, les pido perdón porque lo tengo, se refiere a las sanciones informales, y pensando en el caso del Perú, estoy pensando, bueno, sanciones informales puede haber múltiples. En el caso del Perú, donde la palabra informal incluso sería discutible, ustedes tienen el tema de las sanciones impuestas por los grupos étnicos, ¿no? Rondas campesinas, en fin. Claro, yo creo que algunas de estas sanciones, en el fondo, ya implican que la imposición de la sanción jurisdiccional penal no sea posible por vis in idem. Si ustedes tienen reconocido como ámbito, reconocido constitucionalmente el sistema punitivo de los grupos étnicos, entonces, en algunos casos, me parece, no conozco muy bien la situación, que en algunos casos la sanción jurisdiccional debe quedar bloqueada por vis in idem para no sancionar lo mismo dos veces. Ahora, si esto no se admitiera, parecería claro que la imposición de la sanción jurisdiccional penal debe, al menos, considerar la atenuación si el sujeto ha recibido algún tipo de sanción informal por parte de su grupo etnocultural. Digamos que más allá del grupo etnocultural, bueno, pues tenemos, como digo, sanciones informales que pueden ser, más allá de los juicios paralelos, en general, pues puede ser que la persona sea agredida, por ejemplo, mientras es conducida a declarar o mientras es llevada a las dependencias policiales, pues que haya sido agredida por un tercero. Esa agresión, obviamente, dará lugar a la persecución penal por lesiones o lo que sea de ese tercero, pero independientemente de eso, debe considerarse, si esa ha sido una consecuencia aflictiva del proceso, debe considerarse que eso puede tener como consecuencia una atenuación de la pena. Obvio, si resulta que esa lesión se ha debido a un déficit de vigilancia de la autoridad policial. Imagínense una persona detenida en el calabozo policial que es agredida por otra. Bueno, pues ese ha sido un daño que ha experimentado esa persona
digamos, en el discurrir del proceso penal o de al menos de sus antecedentes, y que tiene lugar como consecuencia de un déficit de protección de las autoridades del Estado. Evidentemente eso, aparte de dar lugar al delito correspondiente del compañero de celda, puede y debe dar lugar a una atenuación de la pena porque el sistema judicial, policial, judicial, le ha producido un daño a esa persona. Es decir, también serían sanciones informales que el sujeto experimenta como consecuencia de su sometimiento al aparato policial, judicial del Estado. En un ámbito distinto están, obviamente, las violaciones indebidas. El proceso que, sin responsabilidad de la persona imputada, investigada, imputada o acusada, se va alargando más de lo debido. Obviamente, en algunos países la dilación indebida, en algunos casos, ya da lugar directamente a prescripción por determinados límites máximos de duración de la intervención del derecho penal del Estado sobre determinados hechos. Bueno, si es así, ningún problema. La consecuencia de la dilación del proceso ya es claramente una extinción de la acción penal. Yo ahora me estoy refiriendo a aquellos países en los que esta institución no está prevista, o también en aquellos casos en los que la dilación no alcanza tanto y que, sin embargo, puede dar lugar a, por lo menos, en tanto que perjuicio que se causa al imputado, puede dar lugar a una atenuación de la pena. En España esto se discutió durante muchos años, incluso hubo resoluciones de indulto por esta situación a la que los tribunales no acababan de encontrar resolución. Finalmente el Tribunal Supremo se atrevió a aplicar de una forma supralegal una atenuación de la pena por parte, en los casos de dilaciones indebidas. Finalmente el legislador español incorporó un atenuante, es decir, la incorporó al catálogo de atenuantes de la pena, de tal manera que en España tenemos un atenuante de dilaciones indebidas para el caso de aquellas violaciones que, reuniendo los requisitos correspondientes, pues pueden beneficiarse de esta atenuación. Quiero ir un poquito más allá, aunque ya lo he anunciado. Y entonces he anunciado, por ejemplo, el caso de quien, estando en el calabozo de la policía, pues es agredido. Hay otros abusos dolosos e imprudentes de las autoridades policiales que deben también ser consideradas como atenuantes. Me estoy refiriendo, ya les ponía un caso, digamos, de omisión de la policía de dispensar la protección debida a quien está bajo su custodia. Ahora podemos hablar de otros extremos, la detención humillante. Este es un tema que en España ha dado lugar ya a polémica y en otros países también. Es decir, ¿qué ocurre cuando la detención policial tiene lugar a bombo y platillo, habiéndose convocado previamente a las cámaras de televisión y dispensando un trato humillante a la persona detenida? Evidentemente, esto es un exceso y este exceso, de nuevo, supone una inflicción de dolor que, a mi entender, y bueno, yo creo que en este punto también empieza a existir un consenso en cuanto a que este tipo de abuso, como podrían ser cualesquiera otros, deben dar lugar a una atenuación de la pena, que de nuevo no está prevista legalmente en ninguna parte, pero hay que sostenerla en términos de analogía, en buena parte en virtud de un principio que es, sin más, el principio de compensación. Es decir, el Estado que permite o propicia que, como consecuencia del delito, el imputado, investigado, acusado, en fin, experimente daños que no se corresponden con la estructura legítima del proceso, ese Estado que activamente, cuyos agentes activamente producen esos daños o bien por omisión toleran que se produzcan, ese Estado, en virtud del principio de compensación, debe hacer algo. Y esa compensación, aquello que tiene a mano el Estado
en su dimensión punitiva aquello que el Estado tiene a mano, es gestionar el mecanismo de inflexión de valor fundamental, que es la sentencia. Bueno, pues, insisto, si se han producido estos daños como consecuencia del delito, esos daños ilegítimos como consecuencia del delito, estos daños ilegítimos tienen que descontarse, de alguna manera, del daño legítimo, que es la imposición de la pena. Insisto, ¿cuál es la palabra clave aquí? Principio de compensación. Claro, aquí se plantea la cuestión de cuánta compensación, ¿eh? Y hay que esperar que, claro, los jueces, por otra parte, al no tener un asidero legal claro, pues miren para otro lado. Pero fíjense que aquí hay que tener muy en consideración lo que decíamos, y es que el proceso penal se debe a la verdad y a la justicia. Las consideraciones que estoy haciendo, muchas de ellas basadas en el principio de compensación, hemos dicho, pues eso, agresiones que sufre alguien como consecuencia de su delito y que el Estado pues no evita, infringiendo deberes de protección, juicios paralelos, etcétera. Ahora, los propios abusos que el Estado policial y judicial penal proporciona. Esto es una cuestión de justicia. El hecho de que la ley no lo prevea explícitamente, obviamente bloquea la analogía in malam partem, la analogía en perjuicio del reo, pero no bloquea, porque no puede hacerlo, la analogía in bonam partem, en beneficio del reo. Por lo tanto, ¿cuál es la tarea de los abogados defensores? Pues argumentar en esta línea, una y otra vez, sabiendo que se van a tropezar con pues en muchos casos, la incomprensión del Poder Judicial, pero también que en algunos casos creo que pueden tener éxito, y en todo caso, la misión que aquí le corresponde a los abogados es ir creando un estado de opinión en el ámbito jurídico, obviamente, que poco a poco dé lugar a la mayor consideración de estas situaciones y, al final, a que si es que los jueces no deciden actuar en la analogía in bonam partem y es preciso ir creando un estado de opinión para que esto se considere por parte del Poder Legislativo, pues a pesar de todo no está nada mal. Ojalá que los jueces sean sensibles. Yo creo que todos los argumentos que aquí se han expuesto son argumentos bastante razonables y además de justicia. Bueno, con lo cual, insisto aquí, me parece que todos, desde luego los abogados defensores, tienen una tarea muy importante y los colegios de abogados en su función institucional, vaya si tienen aquí una función que cumplir en los próximos, bueno, de futuro. Y una última consideración ya para finalizar mi intervención, que es el tema, en última instancia, decisivo de las condiciones de la prisión. El juez que sabe, y vaya si lo sabe, a qué prisión manda al delincuente, y sabe que esa prisión muchas veces no es la prisión que responda a los estándares de legitimidad constitucional, convencional, de los tratados internacionales, etcétera, pues debe pensar, y de nuevo es una tarea también de los abogados, defensores de todos los países, si hay que atenuar la pena a la vista de que esa prisión a la que va, a esa cárcel a la que va a ser conducido el condenado, no es una prisión que simplemente proporcione el daño legítimo de la privación de libertad ambulatoria y de la privación de intimidad y de la privación de relaciones familiares, que esas tres privaciones pertenecen al concepto legítimo del daño punitivo. Pues, si estás en una cárcel, pierdes la libertad ambulatoria, pierdes intimidad y pierdes relaciones familiares. Ahora bien, lo que no está escrito en ninguna parte, y desde luego no forma parte de la pena legítima, es que estés expuesto a agresiones, a coacciones, a que determinadas organizaciones criminales te recluten, o sencillamente a infecciones, en fin, a cualesquiera otros daños que no se integran en el concepto legítimo de la pena de prisión. Si esto es así, digamos que si lo que se pretende, y ese es el fin del proceso,
la imposición de una pena legítima, entonces el juez también tiene que decidir cuáles son precisamente los determinantes que determinan, valga la redundancia, que esa pena, si la impone sin tener en cuenta las consideraciones que he efectuado sobre el estado de una prisión determinada, de varias prisiones, que constituyen una privación ilegítima de derechos distintos de los tres mencionados, que sería el derecho a la integridad física, el derecho a la libertad de acción, no la libertad de movimiento, sino la libertad de acción, el derecho a la integridad física, el derecho a la salud, etcétera. Ahí sí que creo que estamos ante decisiones de imposición de la pena de prisión que serían directamente, si no inconstitucionales, que yo creo que son inconstitucionales, si no se modula la pena teniendo en cuenta esos datos, y probablemente aunque se tuvieran en cuenta, pero en fin, eso ya es demasiado. Bueno, que en Colombia la Corte Constitucional llegó a la conclusión de que el estado de las prisiones era un estado de cosas inconstitucional, aunque es verdad que los gobiernos colombianos han hecho caso omiso de esa declaración reiterada de su Corte Constitucional de que el estado de cosas era inconstitucional. Pero además de inconstitucional, obviamente esa decisión, por lo menos si no se atenúa, desde luego, digamos que incurre en el riesgo de vulnerar estándares constitucionales y actualmente convencionales del convenio interamericano. Vamos, me parece que todo esto que estoy comentando, pues, digamos, puede parecer aventurado. Bueno, en cierta medida tampoco lo oculto, porque a veces la rutina se nos come, pero sin embargo creo que no aludir a todo esto, digamos que sería, de algún modo, excluir de la función de la doctrina, de la función de la jurisprudencia y de la función de la profesión de los abogados defensores penales y de sus colegios una parte muy importante de nuestra actividad respectiva. Muchas gracias y quedo a su disposición si tienen dudas o preguntas que hacer. Sí, doctor Daniel, justamente, bueno, en vista de que no existen también preguntas, en una exposición clara del doctor, incluso hemos visto la verdad procesal y la verdad material, que también interesante que ha postulado el doctor sobre su consideración de la justicia y muchos temas procesales. El doctor Daniel Jurado dará lo que son las palabras finales y de agradecimiento y de compromiso también con nuestra orden profesional, doctor, que en futuras fechas también consideramos que lo vamos a tener de forma presencial en coordinación con la dirección académica. Adelante, doctor Daniel. Muchas gracias, doctor Bill. Doctor Jesús María, muchísimas gracias por la ponencia. De hecho, en particular, yo sí tengo algunas preguntas. Han abordado tantos temas relevantes vinculados a lo penal, a lo procesal penal, que definitivamente son materias indisolubles cuando uno lo piensa en el fondo, ¿no? Cuestiones como colaboración o delación premiada, cuestiones como agente provocador y la punibilidad, etcétera. Son muchos aspectos que clásicamente se han visto desde el derecho procesal, pero me parece que de un tiempo a esta parte, por lo menos en Perú, se ha perdido de vista un poco la brújula. ¿Qué quiero decir? Y es algo que recuerdo muy bien desde aquellas ponencias que impartía el doctor Miranda Strampes, vinculado a derecho probatorio y al uso de prueba prohibida en el proceso penal. Él hablaba de la McDonaldización del derecho y ahora me llama mucho la atención la perspectiva. ¿Por qué? Porque creo yo que nuestra tradición jurídica y el sistema jurídico que nosotros adoptamos de corte europeo continental, y en esa perspectiva, la valoración axiológica del proceso y de la sanción va vinculada a la finalidad de protección de la persona y de la sociedad. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, y claro, es evidente por los cambios que hemos sufrido a nivel de la criminalidad y su evolución constante, esto ha demandado que también el derecho, y en particular el derecho penal y procesal penal, se adapten un poco a esta realidad, pero con un influjo
me parece de otra corriente, de la corriente anglosajona, que va influyendo cada vez más con mecanismos como el Plea Bargaining System, con mecanismos como la colaboración eficaz, la delación premiada, entre otras instituciones que de un tiempo a esta parte priorizan la eficacia de la sanción antes que el fundamento de la sanción. Y de pronto en ese punto caemos en la encrucijada, ¿no? Que usted hoy advierte en muchos ejemplos, en la encrucijada respecto a qué es lo que realmente debemos tomar en consideración. Y a mí me llama mucho la atención y resalto este aporte que ha brindado usted respecto de los pronunciamientos que ha dado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el particular, porque me parece un bastión que cada vez más reafirma su postura y creo que en esta tensión entre posiciones, algunas mucho más conservadoras en cuanto a la protección de derechos y otras mucho más eficientistas en cuanto a la persecución del delito, es importante mirar a ambos lados y estudiarlo, que de hecho aquí muy poco se hace el estudio del derecho anglosajón en su medida y en su estructura, que seguramente tiene sus propios fundamentos. Por eso le agradezco mucho por la ponencia. Sin embargo, sobre el particular y acudiendo al tema de las analogías en beneficio del reo, eh, hay un tema que me ha llamado mucho la atención y me gustaría tener su opinión sobre el particular. Eh, Aquí en Perú se han estado brindando, se han estado emitiendo algunas normas procesales que en cierta medida lo que pretenden es fortalecer o, si se quiere, tutelar en mejor medida ciertos derechos fundamentales. Llámese plazo razonable, por ejemplo, por poner un ejemplo que creo yo podría analizarse desde dos perspectivas. Lo voy a resumir de la siguiente manera. Aquí en Perú, el procesamiento por delitos comunes, ¿no?, de lesa humanidad tiene una duración determinada y, por supuesto, tiene un plazo de prescripción. Este plazo de prescripción inicialmente no tenía, pues, se podía interrumpir y suspender. La suspensión no estaba arreglada, ¿no? Y lo que la Corte Suprema en su día dijo fue, bueno, vamos a establecer que el plazo de suspensión sea igual al plazo de prescripción extraordinario. En suma, lo que hacía era extender el plazo de procesamiento casi hasta el triple de la pena básica, ¿no? Que es un plazo bastante amplio. Si era una pena de 6 años, son 18 años para procesar y sancionar, que es un montón. Imagínese eso en un caso simple, ¿no? En casos complejos, mucho más. Claro. Pero luego se emite una norma que lo que hace es limitar esta prescripción y dice, bueno, no debe suspenderse más de un año. Ok. Entonces, sobre el particular hubo una discusión muy amplia en la cual se cuestionaba lo siguiente. La Corte Suprema emite un acuerdo plenario en el cual se sostiene que esta modificación es inconstitucional y se recomienda de alguna manera, entre líneas, la inaplicación de la norma. Claro, es una cuestión valorativa, ¿no? Pero al fin y al cabo es de legalidad penal y procesal, de garantías constitucionales, pero garantías en conflicto, ¿no? Y en su día se emite este acuerdo plenario y luego se vuelve a emitir una norma que reafirma el límite. Entonces, desde una perspectiva, por ejemplo, de lucha contra delitos graves, contra la corrupción y demás, lavado de activos, crimen organizado, podría ser admisible esta oposición desde el punto de vista judicial, ¿no? Evidentemente hay una tensión entre lo legal y lo valorativo de un juez al momento de aplicar estas normas o estas recomendaciones mediante un acuerdo plenario. Esto nos deja una perspectiva de tensión, ¿no?, que podría tener cierto asidero aún, y me gustaría saber cuál es su posición respecto a ello, si es que eh, nuestros magistrados, en alguna medida, deberían, como entiendo yo siempre se ha ido realizando, hacer prevalecer la legalidad penal y procesal penal en este caso, aun cuando evidentemente en un contexto político estas normas se puedan brindar con direccionamiento, beneficios a ciertos grupos que de pronto no podría ser lo más legítimo.
Y hay un caso aún mucho más grave, que ahora mismo se ha emitido una ley de amnistía por delitos cometidos en un contexto, digamos, de conflicto armado, de época del Ujú, terrorismo, que ujú, ya se va al otro extremo, ¿no? En el cual ya evidentemente no es admisible, pero estamos frente a la misma herramienta judicial, ¿no? Que el juez debe decidir si continúa el procesamiento o si se concluye el procesamiento en función del derecho al plazo razonable, ¿no? Que en algunas medidas, en algunos casos se justifica, en otros no. ujú. Y aquí tenemos esta permanente tensión ahora mismo en este panorama actual, en función de muchos temas políticos y demás, pero en el aspecto jurídico me gustaría conocer cuál es su posición respecto de este punto. No sé si he sido claro Sí, o sí, podría clarísimo, aclarar algo más. clarísimo, clarísimo. Gracias, Sí, doctor. muy claro todo. Hombre, yo no me voy a pronunciar concretamente sobre un debate estrictamente peruano institucional, pero sí creo que el marco en el que se plantean estos problemas es un marco del que ya no nos vamos a escapar jamás. Es decir, en su día, el derecho penal y el procesal penal solo trataban de las garantías del justiciable, las garantías del acusado, las garantías del reo. Es decir, el derecho penal sustantivo y el derecho procesal penal formaban parte de los instrumentos que quedaban a disposición del ciudadano en su concepción de reacción o de protección frente al poder punitivo del Estado. Eso era el derecho penal y el derecho procesal penal. Un Estado que se ingiere en mi vida y frente a ese Estado yo que puedo esgrimir las garantías del derecho penal material y las garantías del derecho procesal penal. ¿Qué ha pasado en el último medio siglo? Sí, yo diría que desde los años 70, 80 hasta hoy. Lo que ha pasado es que en el derecho penal han entrado dos bloques de intereses. Cuando hablo de penal me refiero tanto al sustantivo como al procesal. Han entrado dos bloques de intereses que chocan contra esa idea. ¿Cuáles son? En primer lugar, la protección de las víctimas. Se ha visto mucho más claramente, efectivamente, los delitos de lesa humanidad, donde la protección de los derechos de las víctimas y, en particular, el derecho de las víctimas, el llamado así derecho de las víctimas al castigo, ha producido un impacto sobre las garantías de los acusados, claramente. El tema de la protección de las víctimas, es decir, la misión del Estado de proteger a las víctimas ha interferido con estas garantías clásicas del derecho penal y el derecho procesal penal. Y por ir a este caso dirían, bueno, un año y se acabó, y entonces la víctima diría, oiga, ¿cómo que un año y se acabó? Entonces enseguida yo me quedo sin la protección del Estado, bla, bla, bla. Por un lado. Por lo tanto, aquí ya tenemos que la víctima al Estado le pide protección, mientras que el acusado, la víctima, cuidado, la víctima potencial, que a veces hablamos de las víctimas antes de que haya sentencia, y antes de la sentencia no hay víctima. Hay pretensiones de ser víctima. Usted será víctima si el tribunal estima que esa persona ha cometido tal hecho, pero si no de momento es simplemente una persona que tiene una pretensión de victimidad. Pero en todo caso, como se ve, la visión de garantías frente al Estado y la visión de protección del Estado a determinadas personas entran en colisión. Y la segunda lógica que ha entrado en tensión con las garantías es, usted lo mencionaba, el tema de la lucha contra el terrorismo, lucha contra la criminalidad organizada, lucha contra... Y entonces dice, buf, estamos en una lucha y usted me empieza a pedir garantías. O sea, hay un año de paralización del proceso y ya no vamos a poder hacer nada para luchar contra esta criminalidad. Claro, en esa tensión, ¿qué queda? Hombre, hay casos en los que yo diría, pero esto sale un poco por la tangente, pero yo diría que hay casos en los que esta tensión no se dan. Uno, o fundamentalmente casos en donde no hay una víctima concreta, es decir, estamos hablando de delitos contra bienes no personales, ni siquiera patrimoniales de una persona concreta,
Y por otro lado, tampoco se trata de delitos que formen parte de este ámbito de lucha, donde exista una estrategia de lucha. Ciertamente es un ámbito probablemente pequeño, porque al final últimamente se trata de luchar contra todo, lucha contra la criminalidad organizada, lucha contra el terrorismo, lucha contra la corrupción, lucha, pero hay delitos, una falsedad, por ejemplo, una falsedad que no forma, en donde no hay una víctima concreta y tampoco hay ni corrupción, en principio, ni corrupción, ni terrorismo, ni criminalidad organizada. Entonces, pues eso, esos delitos que afectan a bienes jurídicos superindividuales, pero donde no se ve esa dimensión, no se ve afectada la dimensión de lucha, yo diría que en estos casos, sin duda, tiene toda la fuerza el hecho de que si el proceso está paralizado, pues que, pues lo siento mucho, quiero decir, estos casos responden a la lógica pura de la garantía porque no hay un interés lo suficientemente, digamos, potente como para oponerse. En los otros casos, pues me temo que en el caso de las víctimas, pues si algún día llega esto efectivamente a la Corte o si ya ha llegado, pues la Corte dirá, aquí no se protege suficientemente los derechos de las víctimas. En el caso del crimen organizado ya lo veo más difícil de sostener. Es decir, si el legislador ha dicho 1 año de paralización, lo siento mucho, yo no veo que el Tribunal Constitucional pueda decir sí, pero aquí no se está afectando a las necesidades, o aquí se está bloqueando las necesidades de lucha, porque no me parece que las necesidades de lucha sean un bien jurídico constitucional, como sí me parece que podría estimarse que lo son la tutela o la protección de las víctimas de delitos. Esto salirme un poco por la tangente, pero yo afrontaría este tipo de problemas mediante estos 2 pasos. Uno, efectivamente, antes no había tensión, las garantías se imponían casi por su propia lógica, ahora hay una fuerte tensión, pero ciertamente la tensión no afecta a todos los delitos. Desde luego no afecta a los casos en los que no hay una víctima personal y desde luego no afecta a casos en los que no haya lucha. Digamos, una estrategia de lucha contra estos grandes males, corrupción, terrorismo, criminalidad organizada. Insisto, yo este segundo interés, el interés de la persecución de delitos muy graves, siempre y cuando no afecten a personas, a lo personal, a las víctimas personales, por lo tanto no sean delitos de lesa humanidad y tampoco sean delitos normales, digamos, comunes que afecten a víctimas personales. Yo creo que la pura estrategia de lucha, yo les diría, pues por ejemplo, el lavado. En principio el lavado, un caso de lavado que no tuviera una implicación terrorista, aunque fuera un tema organizado, yo dudo mucho de que este interés predominara sobre, en términos constitucionales, sobre una ley que limita el plazo razonable estableciendo que si hay una paralización de más de 1 año, pues que ya no se ha cumplido el plazo razonable. Estos temas obviamente son temas de alto calado político constitucional, pero yo creo que los juristas podemos encontrar, más allá del debate alto, podemos encontrar estos casos en los que yo entiendo modestamente que la regulación legal debería superar cualquier obstáculo constitucional. Muchas gracias, doctor, y aprecio mucho sus palabras y el tomarse el tiempo para poder abordar estos problemas tan relevantes. Solo una última cuestión. Me ha llamado mucho la atención la reflexión que hace sobre la pena previa a la sentencia en sus distintas dimensiones, ¿no? Por ejemplo, ocurre muchas veces con relación al tipo de intervención. Aquí en Perú, de hecho, ya se ha viralizado el tipo de intervenciones según las cuales, por ejemplo, se organiza un operativo, obviamente con prensa, y se interviene a determinadas personas, pueden ser políticos, altos funcionarios o simplemente personas dedicadas a la microcomercialización de droga. Lo cierto es que hay un espectáculo mediático. El asunto aquí evidentemente es, claro, el desmedro en la reputación de la persona, que evidentemente si llegado el día es condenada, va a tener una justificación en cuanto a la responsabilidad.
para lesionar, o si se quiere, para limitar su derecho a la libertad personal, que es la finalidad que tiene el proceso penal, porque el proceso penal no existe para lesionar otros intereses, como por ejemplo la dignidad, el honor, la buena reputación, y es, creo yo, a lo que usted se ha enfocado. Y me parece correcto, y creo que sí sería importante reflexionar sobre esta moneda de cambio que debería existir con relación a estos incidentes previos a la determinación de la sanción. El gran asunto y la gran interrogante que surge luego es, ¿y qué pasa si luego de que esta persona ha sido públicamente mostrada en una intervención, detenida, sometida a una prisión preventiva y posteriormente se determina que no ha sido responsable? La gran pregunta es, claro, nadie nos devuelve los días en prisión y mucho menos la reputación, porque no va a salir el Estado peruano a decir, bueno, nos equivocamos y les pedimos las disculpas públicas. Pero sobre el particular, me gustaría saber cuál es su opinión sobre cómo está el estado de la cuestión en Europa y qué posible solución podríamos tener a esta problemática. Sí, a ver, en España la única forma y muy limitada de afrontar estos problemas es la responsabilidad patrimonial del Estado, es que no hay otra. ¿Cuál es el problema? Que en algunos de estos casos, por ejemplo, en los casos en los que se acordó la prisión preventiva y luego tiene lugar la absolución, hay un caso muy interesante de un expresidente del Fútbol Club Barcelona, se llama Rosell, bueno, se llama, pobre señor. Este señor estuvo, yo creo, como 2 años o más incluso en prisión preventiva, tras lo cual, llegando el momento de la apertura del juicio oral, el Ministerio Público retiró la acusación. Es decir, ya no estamos hablando de que fuera una absolución, sino que el Ministerio Público, el mismo que había instado la prisión preventiva del señor Rosell, y bueno, había reiterado la petición a la cual los jueces pues habían asentido, en fin, pues ese mismo Ministerio Público retira la acusación. Era un tema que tenía que ver con un tema de futbolistas de brasileiros, un lío ahí de futbolistas o de relaciones del Barcelona con la FIFA y con algún equipo brasileño, en fin, por ahí era la cosa. Bueno, como digo, después de esta prisión preventiva, que era desproporcionada a todas luces, un señor que tenía todo el arraigo, todo en Barcelona, que no tenía tampoco mucha posibilidad de acceder a destruir no sé qué pruebas, etcétera. Era una prisión preventiva, por lo tanto, absolutamente desaforada. Y, como les digo, esta situación debe estar actualmente en el ámbito de la responsabilidad patrimonial del Estado. Pero claro, el problema es que en muchos de estos casos la respuesta de los tribunales contenciosos administrativos en materia de responsabilidad patrimonial del Estado te dicen que ese es un funcionamiento normal de la Administración de Justicia, que no es un funcionamiento anormal de los poderes públicos, y por lo tanto te deniegan toda responsabilidad. Punto 1. Punto 2. Imaginemos que se concluye por parte de los tribunales contenciosos administrativos que sí ha habido un funcionamiento normal. ¿Cuál es el problema? La cuantificación. Normalmente la cuantificación es miserable. Y desde luego, aun en el caso de que la lesión de derechos personales se pudiera traducir a dinero, que muchas veces no se puede traducir porque no hay dinero suficiente para pagarte lo que has sufrido, pero evidentemente si encima resulta que lo que te dan en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado es una miseria, pues claro, ahí tenemos, pero no está resuelto. Hay que decir que estos casos no están resueltos. Creo, de nuevo, que esta materia está insuficientemente estudiada y por parte de todos. No es un caso español, yo creo que es un caso mundial de trabajar a fondo la relación entre la responsabilidad patrimonial del Estado y los desafueros que se pueden cometer en el ámbito de la Administración de Justicia, a veces por funcionamiento ordinario, y aquí habría que ver cuál es el funcionamiento ordinario, pero muchas veces, desde luego, por el funcionamiento defectuoso y tener en cuenta el problema de la imposibilidad de compensar, pero ya puestos a que la compensación es imposible, al menos una compensación parcial todo lo más elevada que sea posible, y eso se traduce en dinero porque es el único mecanismo
de conversión que tenemos, eso debería mejorar muchísimo en el estado de cosas actual. Esa sería mi posición. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, mucha claridad en su exposición y en la absolución de las consultas. Tenemos una última consulta de parte de un colega, el doctor Oscar Ponce. Doctor Oscar, proceda, por favor, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Silva Santisteban. La consulta es sencilla. Existe en Perú y supongo que en otras latitudes también problemas en el aspecto subjetivo del dolo. Por ejemplo, en Perú, en los autos de enjuiciamiento y en el ofertorio que hace el Ministerio Público de los medios de prueba para el juzgamiento, es común observar de que no existen pruebas destinadas precisamente a acreditar o a demostrar el aspecto subjetivo del dolo. Eso es una realidad. No sé si en otras latitudes también ocurre algo similar. Bien, más allá de ese problema en cuanto al aspecto subjetivo del autor en el tema del dolo, la problemática se extiende al cómplice o partícipe. Aquí en Perú, por ejemplo, es común ya que en los delitos especiales o especialísimos, el extraneus es involucrado o comprendido como cómplice o partícipe en estos tipos penales. Incluso va más allá. Tenemos casos, por ejemplo, en la colusión, en el delito de colusión, en que la concertación no solo involucra al extraneus, sino incluso al cómplice del extraneus, es decir, al extraneus del extraneus, se extiende más allá la figura. Entonces, yo recuerdo una entrevista que hizo el doctor Eduardo de Urbano Castillo, referida a la teoría del doble dolo y a la problemática que existe en España precisamente en esa situación. Yo quería agradecer por su participación. Si usted nos podía aclarar un poco más cómo es que actualmente ya está evolucionando esta teoría del doble dolo, y en este caso que hablamos del extraneus, tal vez estamos hablando de una teoría incluso del triple dolo. ¿Cómo se está superando, por favor, esta situación? Gracias. No, gracias a usted. A ver, es un tema problemático porque, a ver, yo creo que toda la parte subjetiva está experimentando problemas, digamos, en cuanto a lo que es el título de imputación subjetiva y muy particularmente en cómo se articula la prueba del dolo y la prueba en general de la parte subjetiva del hecho, que obviamente pues tiene dificultades adicionales a las que ya se plantean siempre a propósito de la prueba de cualquier cosa. ¿Por qué? Bueno, pues porque, digamos, lo subjetivo, con independencia de la concepción que tengamos de los subjetivos y más empírica o más valorativa, normativa, los subjetivos plantea problemas adicionales probatorios. Esto no se refiere solo a la participación, se refieren ya incluso a la autoría, sobre todo a los delitos tecnológicos, porque efectivamente en los delitos tecnológicos el tema del dolo relativo a qué consecuencias de la propia conducta se van a producir y por lo tanto qué riesgos entraña la propia conducta empieza a ser muy problemático. Es decir, establecer el vínculo doloso con la conducta que el sujeto realiza con medios tecnológicos y las consecuencias que se vayan a producir es algo muy problemático. Pero es verdad que históricamente el problema se ha ubicado sobre todo en el dolo del partícipe. Claro, ¿cuál es el problema del dolo del partícipe? Que cuando el partícipe realiza su conducta, y imaginemos que la realiza dolosamente en cuanto a esa conducta, hace dolosamente lo que hace, muchas veces es discutible que haya abarcado con el dolo la concreta conducta del autor que determina la comisión por parte de un delito. Es decir, que efectivamente con su dolo no solo comprenda su conducta, sino la conducta del autor en su concreta configuración. Porque efectivamente al autor esto le puede resultar pues a veces problemático en los delitos tecnológicos, pero en otros no. En otros, si el autor dispara, pues sabe que está disparando, o si realiza un delito de corrupción, pues también el autor sabrá lo que está realizando. Pero efectivamente en el partícipe eso puede ser más complicado, porque hay conductas de partícipes que pueden contribuir, y de hecho contribuyen, a hechos muy distintos del autor, y obviamente el partícipe en el momento en que presta su colaboración puede no conocer exactamente de qué conducta de autor se está tratando. Hay mucho. Claro, ya no digamos el partícipe.
con independencia de que la figura de la participación en la participación es muy problemática, en la doctrina está absolutamente dividida sobre este punto. Hay autores que dicen, aplican una especie de silogismo: el partícipe del partícipe es partícipe en el hecho principal. Bueno, muy bien, parece que retóricamente la fórmula es bonita, es una especie de operación transitiva, ¿no? Si yo participo en la conducta de otro, que a su vez es partícipe en un hecho principal, pues yo participo en el hecho principal. Pero esto no está tan claro en realidad, ¿eh? ¿Por qué? Porque los códigos penales no contemplan la participación en la participación, punto 1. Punto 2, porque además los códigos penales, cuando hablan de participación, se refieren a la participación en un hecho principal. Es decir, la referencia de la conducta del partícipe tiene que ser un hecho principal realizado por otro. En el caso del partícipe, digamos, del partícipe de primera instancia, bueno, eso ya puede plantear dificultades, pero imaginemos que es posible. En el caso del partícipe de segunda instancia, vincular su conducta en lo que hace al dolo con una determinada conducta de un autor ya empieza a ser muy problemático. Por lo tanto, yo creo que efectivamente en estos casos, lo primero, dejando aparte las cuestiones de prueba, lo primero, si tiene sentido afirmar que estas conductas son conductas de participación dolosa. Desde luego dolosa, luego ya si se admite la participación imprudente ya se podría discutir, pero dolosa lo veo muy difícil ya sostenerlo. Lo veo difícil. Y claro, la prueba, incluso para quien acepte que esto es una forma de participación dolosa, a ver cómo consigue probarlo de forma, digamos, que supere el estándar de la duda razonable. Entonces, efectivamente, yo creo que el tema es muy interesante. De nuevo, es un tema infraestudiado en general, la participación de la participación, pero claro, si además de lo que se trata es de plantear la cuestión en cuanto al dolo, y teniendo en cuenta que el objeto del dolo en principio debe ser concreto. Es decir, la idea de un dolo genérico es una idea extraña. Es una idea extraña, a pesar de que yo creo que en el fondo muchas veces operamos como si el dolo fuera genérico. Pero no, el dolo en principio debe ser concreto, es decir, debe referirse a una conducta circunscrita en el tiempo, en el espacio. Eso sería la exigencia del dolo. Entonces yo creo que en estos casos que usted comenta de participación en la participación, yo creo que la propia aplicación del concepto de dolo, y ya no digamos su prueba, resulta especialmente problemática, sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Con esa intervención creo que damos por concluido este evento. Le agradecemos profundamente el haber accedido a nuestra invitación, el haber acompañado en esta primera sesión. Felicitamos y reconocemos su trabajo, su trayectoria y su vocación por la investigación permanente. Es más, ahora mismo que usted está en Alemania, seguramente durante la primavera también, o hasta el final de año, pues esperamos que su estancia sea provechosa. No me quedan más sino palabras de agradecimiento y profunda admiración hacia usted y hacia todo su trabajo. Y desde el Ilustre Colegio de Abogados de Cusco le enviamos un cordial y fraterno saludo, y que sepa usted que siempre será bienvenido en Cusco. El Colegio de Abogados de Cusco es su casa. Por favor, esperemos que muy pronto pueda acompañarnos de manera presencial. Les estaremos coordinando para seguramente hacerle llegar todas las distinciones merecidas, por supuesto, apreciando su gran trabajo. Muchas gracias, doctor, y gracias a todos quienes nos han acompañado el día de hoy. Con estas palabras damos por finalizada esta primera sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos los integrantes del Ilustre Colegio. Y nada, hasta siempre. Que vaya muy bien. Gracias, doctor.